amigos, aquí el gran juguete del día de hoy, una Ford Ranger Raptor modelo 2021. Y vemos que es Raptor, por ejemplo, con la parrilla, ¿no? Con el inmenso logotipo de Ford, ¿no? No la marca es el óvalo azul, ese es el logotipo. Y llantas especiales para todo terreno, ¿no? Son llantas de 17 pulgadas. Los neumáticos obviamente tienen eh, una muy buena altura para que sean capaces de enfrentar prácticamente el terreno que sea. La suspensión es Fox y toda su altura al suelo, ángulo de entrada, ángulo de salida, le facilitan mucho ese manejo todoterreno. Y para eso uno compra una Raptor, ¿no? En teoría. Miren, les paso algunos números. El largo total son 5 metros 39 centímetros. La altura total es 1 metro 87. El ancho sin espejos, 2 metros 28. Con espejos, 2 metros 18. La distancia entre ejes, 3 metros 22. La caja mide 1,540. La distancia al suelo, la altura, 28,3 centímetros. La capacidad de vadeo, 850 milímetros. Y el ángulo de entrada son 32,5 grados y el de salida 24 grados. Entonces esos son números que importan mucho para el que realmente quiere usar la Ranger Raptor donde debe ser usada, ¿no? En el campo, sorteando zanjas, subiendo rocas, pasando por pequeños riachuelos, etc. Ahora, ¿será válida también como único coche? Es decir, ¿será válida en ciudad? ¿Se manejará en ciudad de la misma manera capaz que se maneja en todo terreno? Pues eso nos proponemos saber ahorita, ¿no? El diseño, por lo pronto, me gusta mucho, ¿no? Se me hace agresiva, ¿no? Esos claros alrededor de la defensa. Miren la altura, el recorrido que puede tener esta suspensión, ¿no? Para que la camioneta tenga una capacidad todoterreno espectacular. En general, esas son muy brinconas. La caja ya viene con bedliner, como les decía, mide más de 1,5 metros de largo y es capaz de cargar más de 1 tonelada. Tiene su chapa, ¿no? Y es una buena idea traerla cerrada, ¿no? Miren, hay este gran estribo que en algunas situaciones de todo terreno sí lo va a dificultar, ¿no? Pero para subirse a la camioneta facilita mucho. El espacio trasero es bastante bueno, es de hecho mejor de lo que yo pensaba que fuera. Aquí tienes una toma de 110, otra de 12 voltios, no hay salida de aire acondicionado atrás. Hay asientos forrados de piel con alcántara, hay 4 agarraderas, hay luz central, no individual de lectura. Estos ganchos aquí te pueden ayudar a cargar algunas cosas. Hay 3 cinturones de seguridad de 3 puntos, o más bien diagonales, 3 cabeceras y esto que no he logrado abrir. Debe tener ahí algún... ándale, ahí está. Nomás era jalar un poquito hacia arriba. Y descansabrazos con portavasos que obviamente siempre ayuda. Y aquí está el tablero visto desde aquí la parte trasera. Al no tener el asiento completo, la cabecera es más chica y eso nos ayuda, por ejemplo, nos da estos cachos más de visibilidad que los asientos completos que están usando hoy. Así que bien por Ford por no poner un asiento completo. Vamos viendo la parte delantera. Mira, aquí nos vamos a subir y vemos
los ajustes de seguros, espejos, ajustes eléctricos para los asientos, el detalle de la calcomanía de Ford Performance, obviamente toda la información de neumáticos, presión, etc. Vamos viendo también aquí los botones con faro decidido automático, aquí para el ajuste de los espejos. Y vamos prendiéndola. Ahí se prende su pantalla, ¿no? Su pantalla central, que me marca ahí la autonomía, y ahí puedes ir cambiando la información que tú quieres leer, ¿no? Vamos a ver, ahí. Viaje 1, consumo real 11 kilómetros por litro, alrededor de 9 kilómetros por litro en ciudad, lo que está bastante bien. Aquí tienes dos puertos USB, el control del aire acondicionado, ¿no? La pantalla tiene CarPlay, tiene Android Auto, ¿no? Y ahí puedes hacer varios ajustes en el coche, etcétera, incluso actualizar. Es Sync 3. Tenemos ahí una buena guantera, un portabotellas de buen tamaño, los asientos tiene buen soporte lateral, lo que ayuda, son de piel con alcántara, como ya había comentado. Aquí esta consola central acoginada, lo que se agradece, esta charolita, o aquí un lugar para guardar objetos. No hay ahí puertos USB ni cargadores, nada. Hay dos cargadores atrás, dos puertos USB aquí. Aquí tienes el control de estabilidad, aquí tienes el bloqueo de diferencial, ¿no? Aquí tienes la perilla con los modos de manejo todoterreno. Lo ideal es que en ciudad uses obviamente en tracción trasera. Puedes usar tracción integral alta o baja según las circunstancias. Resalto las paletas detrás del volante que, miren, están demasiado cerca aquí de esta palanca de los limpiadores. Entonces, cuando vas a usar aquí, con frecuencia pasa eso. Sin querer le picas a los limpiadores, ¿no? Lo mismo de este lado, ¿no? Sin querer le picas ahí al piloto automático. Pero está bien que vaya hacia abajo. Tal vez acostumbrar a usar aquí. El detalle es que las manos, la posición correcta de las manos es esta. Tiene 7 bolsas de aire, ¿no? Lo que está bien en términos de seguridad, obviamente frenos ABS y listo. Vamos a ver el motor y luego vamos a manejarla. Pues ahí está el motor Panther biturbo 2 litros con 210 caballos y 269 libras-pie de torque. Ya les platiqué que la tracción es obviamente integral y que tiene una caja de 10 velocidades. Yo les confieso que esperaba que la Ranger Raptor fuera más brincona de suspensión, pero no lo es. La buena distancia entre ejes ayuda mucho a eso. También la suspensión está bien diseñada, ¿no? Tiene un buen equilibrio entre confort y la resistencia necesaria para hacer lo que tiene que hacer un vehículo con las capacidades todoterreno que tiene la Raptor, ¿no? La Ranger Raptor. Y sí se escucha el famoso ruido del motor diésel, ¿no? Estilo camioncito, y obviamente no es tan cómoda como una Lincoln Navigator, pero es bastante más cómoda de lo que yo esperaba que fuera. Es grande, es alta, o sea, tienes que manejar con cierto cuidado. El hecho de que es una Ranger no significa, bueno, pues tengo ahí una camioneta medianita que puedo estacionarme muy fácil y llevar para allá, para acá. No es así, ¿eh? Es una camioneta que vas a necesitar
acostumbrarse a su ancho más que nada, son 2,18 metros de ancho. Pero los asientos son cómodos. La caja funciona muy bien, tanto en ciudad como en carretera. Si estás en carretera a un ritmo relativamente tranquilo, digamos 110, 120 kilómetros por hora, prácticamente no vas a sentir los cambios. Y el consumo de esta camioneta en esas circunstancias en carretera 110, 120 es de alrededor de 10 kilómetros por litro. Sí, es diésel. No, lo que no debemos esperar es que por ser diésel te va a dar el consumo de un híbrido, de algo mucho más chiquito, ¿no? Porque es grande, porque es pesada, porque tiene muchas capacidades. No, ese motor no está aquí para ofrecer un rendimiento espectacular de combustible. Está aquí para ofrecer un desempeño espectacular cuando la quieras usar en donde sea, ¿no? En dunas, en rocas, en cosas por el estilo. Y fuera del terreno, excepto en situación, digamos, de dunas, yo creo que la Ranger Raptor es más capaz que la Lobo Raptor, porque es un poco más chica y tiene menor distancia entre ejes, ¿no? La Lobo es demasiado grandota y hay circunstancias donde no puede simplemente lograr cosas que un vehículo con menor distancia entre ejes lo puede hacer, ¿no? O sea, en un pico, por ejemplo, la Lobo, la inmensa Lobo va a quedar. No es que esa sea tampoco chiquita, insisto, pero no es del tamaño de la Lobo. Entonces eso ayuda a que la camioneta tenga mejor capacidad todoterreno. El ángulo de giro tampoco es el mejor posible, por lo mismo, por las llantas, por la suspensión, por el tamaño de la camioneta. Entonces hay que calcular muy bien las curvas y abrir lo más que pueda de una manera prudente antes de entrar en una curva. Una vuelta en U en una calle relativamente angosta probablemente te implique, te haga hacer movimientos, 3 movimientos, ¿no? Ir y volver, etcétera. O sea, no vas a lograr una vuelta solita debido a eso. Pero en general es un producto que me hace sentirme bien en él. Insisto, es cómoda, te da la sensación de estar en un coche de lujo. Dije de lujo, no premium. Hay una diferencia ahí. Porque pues tienes un buen aire acondicionado, tienes el Sync, tienes el CarPlay, tienes buenos asientos, tienes una buena caja automática, ¿no? Y esa es la parte que me tiene muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Es mucho más cómoda de lo que yo hubiera pensado que fuera. Es realmente una camioneta que puedes usar el día a día sin estar sufriendo la suspensión maltratando tu espalda. La Raptor no es así, la Lobo Raptor no es así. Esta me parece mejor diseñada que la Raptor en este aspecto. ¿Qué tal la acelera cuando le exiges? Miren, suena bonito, pero no es rápida, no acelera como loca. O sea, es una camioneta, insisto, que está hecha mucho más para todoterreno que para ganar rancones y cosas por el estilo. La ventaja del torque aquí es la capacidad de carga, la capacidad de sacarte de apuros, apuros tipo como no sé, te atascas en el lodo o algo así, y eso va a ayudar a que la camioneta se mueva bien. Pero no es esa camioneta que te va a hacer salir adelante de todos en un arrancón, ¿no? Ustedes vieron, ¿no? Yo aceleré a fondo y la camioneta se mueve despacio.
O sea, en otras palabras, coloquialmente hablando, es incluso un poquito burrita. Insisto que su torque está aquí pensando en otros motivos que no la aceleración máxima. Pero es un producto que la puedes tener para usar en el rancho, para salir de fin de semana, divertirte con tus amigos, si tu idea de diversión es el tema del todoterreno, ¿no? O es un vehículo que lo puedes usar en ciudad para, digamos, impresionar al enemigo, porque sí impresiona. O sea, la gente que la ve le queda mirando así con cara de órale, wow, está padre, ¿no? Porque sí está padre, está preciosa la camioneta, ¿no? A mí realmente me gusta mucho por afuera y me gustó más manejar. Sí, estaría bien que fuera un poquito más, digamos, rápida en términos de aceleración. Pero, repito, no es precisamente para lo que está hecha la Ranger Raptor. Está bonita, ¿no? A mí me gusta mucho esa parrilla con el logotipo Ford muy resaltado, o sea, es muy Raptor esto, ¿no? Me gusta también que a un lado de los faros veas lo ancho que están las salpicaderas para que quepan estos enormes neumáticos que son obviamente también todoterreno. La camioneta en sí está muy bonita, me gusta mucho en este color, este gris claro, que combina muy bien con el gris oscuro de las molduras, con el negro de los rines, etc. Está realmente preciosa la camioneta. Y obviamente tienes ahí tu accesorio para remolque, etc. Está para cargar, transportar tráiler nada más. Lo dejas ahí y esto suena, y suena un buen. Pero desde la cabina estás tan lejos que no lo escuchas tanto. Pues ahí está, amigos. Ranger Raptor 2021. Una gran camioneta, un gran juguete todoterreno que también lo puedes usar en ciudad si lo quieres. Cuesta 989,000 pesos. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí, si puedes pagar por ella y si quieres un juguete de este tipo. Además, pensando que en México las camionetas, las pickups son 100% deducibles, pues no es un mal negocio, ¿eh? Gran producto, me gustó. Nos vemos aquí, amigos, en el siguiente video. Adiós, gracias por verme.